cuando se analiza el dibujo, ¿no?, que aparece a simple vista, no saben cómo fue hecho. Lo único que saben es que micro no sé qué de milímetro es lo que está pigmentado cada fibra que conforma toda esta imagen. Entonces dicen, eso no se puede lograr. Por eso no hay pintura, no hay nada material. Entonces, ¿cómo fue hecho? ¿Cuál es la suposición? Y aquí vienen científicos hasta de la NASA a analizar, que es muy interesante. Y dicen que ellos coinciden en que hubo una fuerza como una luz que se desprendió de ahí y ese cuerpo desapareció. Entonces ahí concluyen de que con este rasgo se comprueba la resurrección. Porque los que analizan el lienzo comprueban que el cuerpo pasó horas aquí y no hay rasgo de que haya sido desvendado y sacado de ahí. La ciencia puede lograr ver eso. Salve María, estimados amigos. Aquí estamos en un nuevo podcast en donde vamos a tratar un tema bien interesante que siempre ha sido motivo de algunas polémicas, ¿no? Pero que no deja de ser algo muy extraordinario y que es la sábana santa, o también se le llama el Santo Sudario, que está en Turín, en Italia. También se le dice Santa Síndone. Entonces tenemos hoy día aquí al padre Mauricio Galarza, que nos va a comentar algunas cosas y vamos a tratar de sacar todo el provecho espiritual, ¿no?, de estos milagros, porque son verdaderos milagros que Dios permite que existan para fortalecer nuestra fe, ¿no? Padre Mauricio, salve Muy María. bien, muchas gracias, padre. Sí, exactamente, es uno de estos misterios, ¿no?, que la ciencia cada vez que va estudiando, no encuentra respuestas, sino más preguntas, ¿no? Entonces le propongo que recemos, padre Mauricio, Claro, para que todos los que asistan a este podcast saquen el mayor provecho espiritual, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda. Rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Padre Mauricio. Sí, este tema del Santo Sudario, de la sábana santa, es muy conocido, ¿no? Porque es algo completamente, imagínense, es una sábana, un lienzo. ¿Qué es propiamente, Padre Mauricio, Sí, esta que llaman sábana? claro. Vamos a enfocar, comentamos un poquito antes con el padre Ricardo, esto más del punto de vista de fe, ¿no? Porque hay muchos programas, muchos videos sobre la sábana santa, analizados desde el punto de vista científico, que realmente es lo que más cautiva, más atrae, ¿no? Descubrimientos y más descubrimientos, cosas inexplicables. Pero la sábana santa sería el lienzo con el cual nuestro Señor Jesucristo fue cubierto, no de una manera como un espiral, ¿no?, sino más bien de la cabeza a los pies, ¿no?, que era la costumbre de los judíos en esa época, ¿no?, de enterrar a sus muertos envolviéndolos de esta manera. Y así es que la tradición de la iglesia nos comenta que esta sábana, este lienzo, llegó hasta Turín, que es donde está actualmente, hace poco más de 3 siglos, y ahí se venera, ¿no?, hasta hoy en día. Varios papas han ido a visitar, ¿no?, el santuario, han estado ahí, pero ha sido la iglesia muy cauta en no llamarle reliquia, porque todavía hay como que una polémica, si es verdadero, si no es verdadero, etcétera, ¿no? Pero a medida que van avanzando la ciencia va quedando más sorprendida con lo que existe en esta sábana, ¿no? Porque, de hecho, cuando uno ve las fotos, yo creo que todos los que asisten a este podcast deben haber visto fotos del Santo Sudario y se ve así como en blanco y negro, ¿no? Como que positivo, negativo. Ahí usted podrá explicar después con más detalle, pero, usted ve el cuerpo y la fisonomía de nuestro Señor Jesucristo. Es muy impresionante. O sea, usted ve que coincide enteramente con todas las descripciones que hay de nuestro Señor y las descripciones incluso de revelaciones que existen, revelaciones particulares, ¿no? Ajá. Sí, esto tiene un vínculo inclusive con las pinturas iniciales de nuestro Señor, sobre todo orientales, de lo que fue Bizancio, el imperio romano de Oriente, ¿no? Que se comenta de que hubo un espacio de tiempo prolongado en que estuvo este sagrado lienzo ahí, recorriendo estos lugares, pero no habría estado extendido como lo tenemos hoy en día en Turín, sino más bien doblado, y en ese doblez, en esa forma de doblar, se le veía solo el rostro. Entonces quienes veían era ese lienzo, pero solo el rostro. O sea, no había sido extendido como lo tenemos hoy en día.
por alguna razón que tenían, pero los artistas de aquel entonces, viendo ese rostro, ya empezaron a pintarlo. Entonces es muy interesante porque ya actualmente con las técnicas que hay ahora, se puede distinguir con el negativo de la fotografía, que hablemos no de la fotografía digital, ¿no? La fotografía antigua, si ustedes quieren, como en el negativo de la foto se ve el rostro como que fuera la foto original, digamos, la foto como se ve a una persona normalmente, el positivo. Y esto solo se pudo lograr a través del avance de la ciencia. El siglo XIX apareció la fotografía. Entonces, vea, son 19 siglos que eso estuvo. Y tengo entendido, Padre Mauricio, que el rostro no se lo veía muy bien en el lienzo, en esta sábana, sino que era una cosa muy así difusa. En cambio, con la fotografía se lo pudo ver mucho más claramente. Claro, sobre todo en el negativo. Y después uno ve los trazos fisionómicos, después el cuerpo. Incluso en la sábana santa se ven las llagas, ¿no? De las manos, todo. Del costado. Esto. Entonces uno ve que todo lo que está en el Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio también relata que fue crucificado, después que Longinos le clavó la lanza en el costado. Entonces todas esas realidades que están narradas en el Evangelio, en la Santa Síndone, en la sábana santa, se las ve muy claramente, ¿no? Sí. Quiero, digamos, recomendar unos programas del doctor Jorge Rodríguez Almenar, que es un gran erudito en esta materia, que ha hecho charlas muy interesantes y muy científicas. O sea, esto es pienso, como que Dios pensando en que íbamos a tener una época de ateísmo, de incredulidad, de escepticismo. Dios, por pena de los hombres, de estos hombres incrédulos, Dios quiso dejar estas reliquias que no les haga dudar de Dios. Claro, porque eso es algo que uno ve que a lo largo de la historia Dios va como que dando, ¿no? Ciertas, hablemos ciertas evidencias, ¿no? Que nos ayudan en la fe. Entonces, claro, a veces las personas pueden preguntarse, bueno, ¿para qué estar preocupados de la sábana santa? Si existe o no existe, da lo mismo. No, a muchas personas esto les ayuda a fortalecer su fe. Es como, por ejemplo, no sé, hay tantas cosas así en el mundo como, por ejemplo, Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, en el sur de Francia, que las personas van y hay curas milagrosas. Pero son curas que están incluso certificadas médicamente de que situaciones que eran imposibles se dieron. Entonces, claro, ¿para qué Dios permite eso? Uno podría preguntarse. Pero en definitiva es para fortalecer nuestra fe, ¿no? Tal cual. Y aquí vamos a ahorrarnos un poco los términos científicos, los aparatos que existen, las técnicas que existen, porque si no sería un poco así muy exhaustivo, digo, para este podcast. Pero lo que sí que con los aparatos y métodos modernos descubren que esta imagen tiene unas características que son realmente fuera de serie. Una de ellas, me parece muy bonita, es que cuando uno ve el lienzo, así a ojo vivo, uno ve y encuentra es un hombre que está en esta posición y se le distingue la barba, a pesar de que no es en el positivo donde se le distingue más, en el negativo es donde está más claro, lógicamente. Y entonces ese dibujo, ese trazo, los científicos coinciden que no hay un pigmento en este mundo que sea capaz de pintar eso. O sea, no es pintura, no es carbón, no es, o sea, es una huella. Eso es lo que le dicen, una huella, que dibuja la figura así para el que está viéndolo a simple vista y que no saben qué mismo es. Dicen que con el microscopio electrónico lo han analizado, esta tela que es de lino puro, que es como dice el Evangelio. Entonces, el Evangelio dice, es muy bonito estas partes del Evangelio que dice que es un lino puro, pero no solo lino puro de su pureza material, de que es 100% lino, 100% lino. Esto explica el doctor Jorge Rodríguez. Él dice que también, sobre todo, más bien se refiere a que es un lino que tiene una pureza legal. O sea que dentro del ritual judaico para envolver a sus muertos, que eran sagrados, tenía la característica legal para hacerlo. O sea, todavía se entraba la parte religiosa en esto. Entonces, por eso es que siendo no solo puro como un ritual, sino puro también materialmente.
Es bonito eso, ¿no? Porque a veces hay unas ideas que circulan por aquí y por allá que supuestamente nuestro Señor Jesucristo solo era miseria, solo era pobreza, solo era... Claro, Él evidentemente siendo Dios, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios y hombre verdadero, en Él estaban todas las virtudes en grado divino, o sea, porque Él era Dios y hombre. Entonces, claro, en Él la pobreza brillaba de una forma extraordinaria, pero Él no rechazó las cosas buenas también. Él, por ejemplo, Él estaba abierto a los ricos y a los pobres, o sea, a los enfermos, a los sanos, o sea, Él vino para todos. Entonces, a veces quieren mostrar una idea de nuestro Señor Jesucristo todo así como vulgar, como sucio, y eso no es verdad. Entonces usted al hablar de este lino puro, entonces uno ve, porque Él es Dios, o sea, Él sabía cómo iba a ser enterrado. Entonces usted vea, para Él fue sepultado con este lino, que era un lino muy bueno, de muy buena categoría. Incluso tengo entendido que varias cosas que nuestro Señor, del modo que fue sepultado, fueron prácticamente de personas de alta categoría social de esa época. De alta categoría social, de sumo sacerdote, de rey, etcétera, ¿no? Sí, aquí un breve comentario que nuestro fundador, el doctor Plinio Corrêa de Oliveira, lo hace en el libro que él escribió, que se llama Nobleza y élites tradicionales análogas. Comentarios de las alocuciones del Papa Pío XII al patriciado y a la nobleza romana, ¿no? En este libro, en el apéndice, al final, el doctor Plinio coloca, porque la tesis del libro habla de que la nobleza de sangre no es que es un obstáculo para la santidad, sino que puede ser perfectamente un estímulo para la santidad, ¿no? Hablando de la verdadera nobleza. Entonces ahí el doctor Plinio extrae comentarios, uno de San Bernardino de Siena y otro de San Pedro Julián y Mart, que los dos exponen en homilías de sus épocas, demostrando la realeza de nuestro Jesucristo, que Él era realmente rey. Y Él, siendo príncipe de la casa de David, San José, que era el príncipe heredero, así es como hay varios estudios que hablan de la primacía de San José en la casa real de David, o sea, él habría sido rey. Claro, a él le correspondía, por descendencia, por derecho, le correspondía ser a él el rey de Israel. Pero claro, fueron puestos de lado, porque eran fieles, ¿no? A la ley de Dios, fueron medio puestos de lado. Así es. Y lo que dice usted, Padre Ricardo, es que nuestro Señor no despreció la nobleza. Él quiso nacer de la mejor casa de nobleza de la humanidad que se conozca, que es la casa real de David. Y tanto la realeza le viene de San José y de Nuestra Señora. Claro. Y lo dice la Escritura, las 14 generaciones que hay anteriores para que Él nazca, vienen de la sangre real de David. Claro, y ahí también yo creo, Padre Mauricio, es como para que quienes asisten tengan esto claro, que como les digo, es una corriente de estos últimos años, décadas, que quiere mostrar a nuestro Señor como una especie así de revolucionario, ¿no? Claro. De persona vulgar, vulgar y medio sucio y medio como que Él estuviera solo dentro de estos ambientes, ¿no? Entonces, no es correcto eso. Claro, de ninguna manera. Nuestro Señor Jesucristo es Dios y en Él todo era perfecto. Entonces, esa visualización medio así como sesgada, ¿no? Medio como que se le quiere dar un aire de hombre así lleno de reivindicaciones, así medio contestatario, medio así resentido, para nada. Es el espíritu de Lucifer, ¿no? De la revuelta que él hizo contra Dios. Es lo mismo, sino que traspuesto a estas ideologías ya materialistas más modernas. Exactamente. Entonces, nuestro Señor, cuando fue sepultado, Él fue sepultado con las mejores cosas, digamos así. Así es. Estuve viendo ahí, ya le digo, voy a ahorrarme un poco los nombres, términos, pero una doctora italiana, una científica, que ella analizando estudios ya que habían sido hechos antes del lienzo, en que encuentran polen, ¿no? Polen es algo muy ínfimo, ¿sabes? Hay que verlo con microscopio. Y encuentran los pólenes de los lugares donde históricamente el Santo Sudario estuvo. Entonces eso es una prueba más de que la historia pues corresponde, todo encaja, y los evangelios, ¿no? Y esta doctora pues al encontrar una primacía de un cierto polen, empezó a analizar, otros científicos ya lo hicieron también, dónde se encontraban esos pólenes, y es justamente en
Jerusalén, en Tierra Santa. O sea, son de ahí. Pero lo que más le llamó la atención es lo siguiente, es que había un polen que era más, había más presencia. Y ahí ella tomó un documento, no recuerdo mal, era de un documento de un antiguo filósofo pensador de la antigüedad llamado Plinio el Joven, en la que él describe cómo se preparaban los cuerpos reales para la muerte. O sea, ya muerto, cómo lo preparaban para la sepultura, sería la palabra. Entonces ella tomó este estudio, digamos, se concentró en esto, y llegó a descubrir de qué sustancias hacían este ungüento para ponerle al cuerpo ya cuando estaba muerto. Y resulta que en esta sustancia, para este ungüento, había una primacía de esta materia de vegetal y que era de este polen. O sea, este polen estaba incluido en esta materia y esto es lo que tiene nuestro Señor. Entonces llega a la conclusión de que el cuerpo de nuestro Señor fue preparado con ungüentos reales de rey. Porque, dice la Escritura, el que va a pedir el cuerpo es José de Arimatea. Pilato se lo entrega y dice, y va a un sepulcro nunca usado, que era para él. Se concluye que era para José de Arimatea y él lo lleva allá y por eso es que mismo el lino con que es cubierto es un lino muy fino, de mucha categoría, que dicen los historiadores aquí, que solo lo usaban, por ejemplo, los sumos sacerdotes en ocasiones especiales. De un tejido muy bien hecho, entonces ese entramado, ese tejido, corresponde a del Santo Sudario. Y aquí, padre, bueno, ustedes saben, muchos ya conocen, que en este estudio de la sábana santa encuentran científicos, médicos. Es un hombre que fue horriblemente torturado, horriblemente flagelado. Claro, la flagelación, fíjese que eso también no hay una seguridad de cuántos golpes recibió nuestro Señor. Pero hay varios estudios, y incluso el de la sábana santa, Ajá, que muestra la cantidad de azotes y golpes, de flagelos que recibió nuestro Señor y que de alguna manera están ahí reflejados también en el Santo Sudario. Exactamente. Y en la figura del Santo Sudario del rostro, que es divino, claro, en el negativo de la fotografía, que donde se ve más nitidez, se ve un rostro hermoso, un rostro de un hombre de una cara así más delgada, bueno, pero ya con estos instrumentos científicos, pues han logrado la figura más real de cómo está desfigurado. O sea, ya con aparatos especiales, ya se le ve el rostro desfigurado de golpes, tiene el tabique desviado. Bueno, en este estudio, pues se comenta que la corona de espinas no era como nosotros la figuramos, una corona, una diadema, sino un casco de espinas. Y eso es lo que aparece en la sábana santa. Y todo corresponde a lo que dicen los evangelios, que fue traspasado con una lanza entre la quinta y sexta vértebra de este hombre que está, así le llaman, el hombre de la sábana, porque todavía no llegan a decirles que es nuestro Señor, el hombre de la sábana o de la síndone. Tiene justamente una herida grande aquí entre la quinta y sexta costilla, que era el común de los romanos para darle el golpe final a los crucificados, ¿no? Era pasarle la lanza. Y ahí es lo que cuenta la Escritura, ¿no? Que salió sangre y agua, que era lo último que tenía nuestro Señor para dar en la cruz, ¿no? Dio toda su sangre. Y ahí es que con ese líquido, esa sustancia divina, Longinos, que era tuerto, que tenía un problema en el ojo, queda milagrosamente curado, ¿no? En Longinos. Entonces esto muestra, por ejemplo, la huella de los clavos, dónde fueron clavados. Un detalle interesante que no sabía, por lo menos, es que le encuentran en los hombros como unas cicatrices de quien llevó un madero, mostrando que él cargó la cruz. Claro. Entonces usted ve que para nuestra fe, dejando a un lado toda la cuestión científica y las discusiones que pueda haber, pero para nuestra fe es impresionante porque nuestro Señor sufrió muchísimo ahí, como le digo, en la sábana santa se ven todos estos detalles. Y esto que usted acaba de mencionar ahora, que hasta en los hombros se ve el dolor o la herida, ¿no? Ciertamente que le quedaron por haber cargado la cruz. Entonces es algo muy bonito y esto sirve, fíjese, me parece, para meditaciones, ¿no? Nosotros podemos hacer meditaciones en base a la sábana santa. Podemos hacer meditaciones de la flagelación, podemos hacer meditaciones de la coronación de espinas,
podemos hacer meditaciones de nuestro Señor Jesucristo cargando su cruz a cuestas. En fin, podemos meditar cuando lo clavaron, ¿no? en la cruz, el golpe que recibió en las manos, los golpes que recibió en los pies. Podemos meditar esto que usted acaba de decir ahora, la lanza de los ginos que penetra, ¿no? por su pecho. Entonces, todo esto para nuestra fe es algo que, en fin, nos puede ayudar bastante, ¿no? Cuando rezamos, por ejemplo, los misterios dolorosos, tener una foto o recordar estos hechos nos ayuda a hacer nuestra oración, nuestra meditación con mucho más fruto, me parece, ¿no? Sí. Uno de los aspectos interesantes, pero también a la vez muy que da mucho dolor también, es que claro, dicen, la muerte de nuestro Señor fue de asfixia, que cuando Él estaba colgado en la cruz, pues el peso del cuerpo aplasta los pulmones y no permite respirar. Pero comentan estos científicos que el hombre de la síndone, dice, que estaba colgado en la cruz, tenía que, a pesar de que se le rasgaban las manos con los clavos, tenía que hacer un ejercicio de subir el cuerpo para respirar. Pero a la vez que subía a respirar, se rasgaba con los clavos clavados al madero, se rasgaba la carne. Entonces ahí bajaba. Entonces dice que tenía un movimiento de querer tomar aire y el dolor de ser rasgado. Entonces fue una muerte inimaginable y que solo un Dios podría haber resistido, un hombre Dios, ¿no? Sí, impresionante, ¿no? Todas esas cosas, como le digo, me parece que pueden ayudar mucho en nuestra fe para meditar, ¿no? A veces nosotros pasamos por sufrimientos, no sé, de repente estamos con un dolor de cabeza o estamos con alguna enfermedad que no descubrimos o que se demora en curar. O puede ser hasta una enfermedad grave como el cáncer, por ejemplo. Uh-huh. Pero fíjese, uno meditando en lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, ¿no? Y que la Santa Sábana nos ayuda bastante a meditar. Eso nos puede ayudar a asumir esos sufrimientos con más calma, ¿no? Con más serenidad. No quedar en estados así como de desesperación. A veces las personas entran en unos estados de aflicción, de angustia, ¿no? por enfermedades que tienen. Oiga, nuestro Señor sufrió lo que sufrió, lo sufrió por nosotros, ¿no? Porque Él murió en la cruz para salvarnos, para redimirnos. Uh-huh. Entonces, se fijan, estas meditaciones al respecto de la pasión, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, son bien útiles para llevar nuestros sufrimientos, nuestras dificultades. Así es. Lo nuestro no es nada. Y esto, una recomendación para aquellos que tienen la tentación de pensar de que están sufriendo como nadie en el mundo y médicamente quieren desaparecer con anuencia médica, con aprobación médica, que es lo que hoy en día lo que es la eutanasia, meditar estos misterios. Antes no habían los analgésicos que nosotros ahora tenemos, ¿no? Sedaciones para justamente amortiguar el dolor. Pero estamos en un mundo de tal forma vuelto para el placer, solo vuelto para la materia, que ni siquiera estos alivios que tenemos hoy en día son suficientes y la gente desespera que está mal y que no sé qué. Y no, pues nuestro Señor, si Él sufrió como Él sufrió, nosotros no sufrimos nada en relación a Él. Sí. Padre Mauricio, no sé si usted puede comentar de pronto, porque claro, este asunto de la sábana santa siempre ha sido objeto, como ya dijimos, ¿no? de estudios, de controversias, ¿no? Pero no sé si hay algunos últimos resultados, porque claro, mientras más pasan los años, los siglos, etcétera, la ciencia también va de alguna manera progresando, refinando, siendo más precisa en ciertas investigaciones. Entonces, yo no sé si hay algún resultados así últimos, ¿no? Que tengan elementos. Claro, aquí nosotros no somos científicos, nosotros somos sacerdotes. Claro. La ciencia, cuando comprueba seriamente, ¿no? Porque a veces hay una cierta ciencia medio, ¿qué le digo? Medio ya malintencionada, o sea, parcializada. Que va buscando deformar, mentir. Pero la ciencia que es objetiva, que va buscando la verdad de los hechos. Entonces, no sé si hay algunos últimos exámenes o análisis que han hecho que de alguna manera puedan ser de interés para las personas que
que asisten a nuestro podcast. Sí, sí, claro que sí. Hubo uno del año pasado, 2024, hecho por un doctor italiano, De Caro, en la que él, a través de un método descubiertos por los científicos italianos, por él en concreto, se llama dispersión de rayos X de ángulo amplio para medir el envejecimiento de la celulosa de lino, del sudario. Él utilizó esto es como un rayo X que se extiende sobre la sábana, pero que logra lo siguiente, que las microfibras que hacen el lino tienen un envejecimiento, como todo tejido. Entonces, esta dispersión de rayos hace que a través del desgaste de esa fibra puedan descubrir cuántos años tiene esa tela. Es un método muy inteligente, ¿no? Muy bien hecho. Y ahí refutan el estudio bombástico que hicieron en 1988, cuando, comillas, desmintieron que la sábana santa era auténtica, que era original, y dijeron que era de la Edad Media, una falsificación de la Edad Media. Entonces acá este científico dice, no, este lienzo data del siglo I. Y para mostrar un poquito también, padre Ricardo, este aspecto de lucha, porque increíble cómo nuestro Señor, Él fue un combatiente, fue un cruzado toda su vida, murió batallando, resucitó batallando, y después de su muerte y resurrección siguió batallando con este lienzo, porque llegan estos científicos en 1988, era una comisión de Estados Unidos, Suiza y de Inglaterra, me parece que eran, y con el carbono 14 extrajeron un pequeño pedazo del sudario y lo colocaron y descubrieron, comillas, que era del siglo XIII, siglo XIV. Falsificación de la Edad Media, les llegaron a decir. Y aquí me impresionó mucho que, no sé si tal vez usted, padre, recuerde, pero lo tengo grabado en la memoria. Antes, cuando habían los periódicos impresos, ¿no? Era una hoja impresa. Y eran muy leídos y solicitados, ¿no? Todos los anuncios, cosas que uno quería colocar, pues ahí costaban mucho dinero, inclusive en ciertos periódicos. La primera página de esta noticia, del desmentido, salió en los mayores periódicos del mundo. Si quieren pueden revisar esto, ahora pues te pueden revisar en computador. Primera plana, entonces, desmentido, el sudario de Turín, falsificación de la Edad Media, en raíz de este estudio, que habían usado el carbono 14. Y aquí voy a lo siguiente, que poco a poco, con el tiempo, esto del carbono 14, este estudio que hicieron en la sábana santa fue cayendo por su peso, porque fue mal hecho. Y cuando ya llegó al desmentido, curioso que estos mismos medios de prensa no publicaron el desmentido del desmentido, ¿no? Curioso. El descubridor, el que descubrió el método de carbono 14, llegó a decir que lo que hicieron estos científicos con la sábana santa fue mal hecho. Entonces el mismo autor dice, no, fue mal hecho. Y ahí descubrieron que había sido mal hecho, y también habían tomado un pedazo de tela, según dicen, que no correspondía a el tejido original, que había sido en algún momento remendado para cuidar su integridad, ¿no? Pero en filos, en cosas así anexas, ¿no? Bueno, entonces este científico, este doctor De Caro, él llega a decir, mire, que ese prueba del carbono 14, como muchos otros científicos, ya no le dan mucho crédito, porque fue mal hecha esta prueba. Y esto de estos rayos X es difícil, por lo que entiendo y dice este médico, este científico, difícil alterar el resultado de esto. Esto es más objetivo. Lo otro no era muy objetivo y no lo fue. Es curioso, padre Mauricio, pero uno ve que, claro, como estas cosas ayudan a la fe, siempre hay esas corrientes que quieren como que... Exactamente, la batalla. Desmentir la fe y negar las cosas que puedan ser de Dios, de la fe. Entonces los católicos tenemos que tener una cierta, digamos, desconfianza de esas personas que andan atrás de querer desmentir la fe, de querer negar las cosas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay gente que niega la Sagrada Escritura, que en el fondo es todo un cuento, son cuentos del Antiguo Testamento, cuentos. O sea, que Adán y Eva fue cuento, que Noé fue cuento, todo fue cuento. Claro. O sea, no, son hechos reales. Claro. O sea, Dios creó a Adán y Eva, son dos personas que Dios creó. Uh-huh. Después, que, como le digo, la Santa Sábana es cuento, que Nuestra Señora de Guadalupe es cuento. Porque Nuestra Señora de Guadalupe, por ejemplo, ahí tenemos otro hecho impresionante, extraordinario,
de una cosa que está llena de estudios también, ¿no? Y que muestran una cantidad de milagros que hay. Entonces, que en el iris del ojo se ve toda la escena. Eso es algo que ningún pintor puede hacer. Puede realizar. No, claro. Entonces, claro, son todos hechos que nos ayudan a la fe, pero siempre están esas corrientes que quieren negar todo. Claro. Entonces, la sábana santa, en ese sentido, perfectamente puede ser para los católicos un elemento para ayudar a nuestra fe. O sea, no porque aparezca un científico, como usted dice, que de repente se descubrió que es una falsificación. No, Claro. mentira. Verá, y aquí hay varios aspectos interesantes que, primero, como el odio del demonio contra las cosas de Dios, ¿no? O sea, siempre hay una oposición. Y San Pablo dice, refiriéndose a un tema análogo, no es esto, pero algo parecido, San Pablo dice que es bueno que existan las herejías, ¿no? Porque los buenos ahí se radicalizan en la defensa del bien. Entonces aquí con la sábana santa me parece que hay algo semejante. A partir de este estudio mal hecho, de 1988, existe una serie de científicos que han aumentado su rigor científico para poder llegar a una conclusión objetiva. Y cada vez que más lo estudian, queda más evidente que es algo auténtico, por un lado. Por otro lado, estas corrientes científicas, por lo menos de la década del 80 y antes también, siempre hablaban y criticaban a la Edad Media. Decían que la Edad Media es la edad del retraso, la edad del oscurantismo y la edad del fanatismo. Eran términos que le daban y creo que muchos de los que están aquí escucharon esto en universidad y colegios. Yo lo escuché muchas veces. Entonces, decían que era la edad del retroceso, del estancamiento, en que la ciencia no pudo desarrollarse. Y resulta que estos mismos científicos, adeptos de estas mismas ideas, llegan a decir que es una falsificación de la Edad Media, pero que ni ellos mismos podían repetir esta imagen con la ciencia actual. Entonces se contradicen. Si dice que es algo retrasado, todos los medievales no eran tan retrasados así, por un lado. Si es que correspondía a esta calumnia, a lo que, bueno, esta inverdad. Y el otro punto es muy interesante que analiza este doctor Rodríguez, español, que él dice, está bien, vamos a decir que, a suponer que el carbono 14, digamos, hay una polémica ahí que está bien mal hecho. Bueno, ¿dónde se demuestra que ese carbono 14 falló? Es que la pintura, el estilo artístico de la figura del hombre de la sábana no corresponde al estilo de pintura de la Edad Media. Es otro estilo. Y hablemos que este estilo es muchísimo más perfecto, porque dibuja el rostro humano o el cuerpo humano de una manera como en la Edad Media no lo conocían. Entonces, si es por lo del carbono 14 que quiere decir, pero vea por acá, se desmiente. No coincide lo que dice la edad del carbono 14 con el estilo pictórico, artístico del dibujo de este hombre que está ahí. No, por un lado. Y otra cosa muy bonita, cuando se analiza el dibujo, ¿no?, que aparece a simple vista, no saben cómo fue hecho. Lo único que saben es que, fíjense, yo no recuerdo bien los números, pero dice 4 micro no sé qué de milímetro es lo que está pigmentado cada fibra que conforma toda esta imagen. Entonces dicen, eso no se puede lograr. Hacer algo así con una pintura, no hay cómo. Por eso no hay pintura, no hay nada material. Entonces, ¿cómo fue hecho? ¿Cuál es la suposición? Y aquí vienen científicos hasta de la NASA a analizar, que es muy interesante, que dicen que ellos coinciden en que hubo una fuerza como de energía nuclear atómica, como una luz que se desprendió de ahí y ese cuerpo desapareció. Entonces ahí concluyen de que con este rasgo se comprueba la resurrección. Porque los que analizan el lienzo comprueban que el cuerpo pasó horas aquí y no hay rasgo de que haya sido desvendado y sacado de ahí. La ciencia puede lograr ver eso. Sí, qué interesante. O sea, Sí. ahí uno ve todo esto que se sabe, ¿no? Que nuestro Señor Claro. fue crucificado el Viernes Santo. Fue enterrado de pronto el sábado o el propio viernes. No se sabe cuándo fue sepultado. Entre viernes y sábado, digamos. Viernes y ¿Ya? sábado. Y la resurrección se dio el domingo bien de madrugada, porque Santa María Magdalena fue la primera que fue al sepulcro y vio que no estaba. Ajá.
Y nuestro Señor, como usted acaba de decir ahora, como que la resurrección de Él, ya Él estaba en cuerpo glorioso. Entonces el cuerpo glorioso Exactamente. pasa cualquier obstáculo físico, porque Claro. entonces, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, nuestro Señor camina sobre las aguas, es porque es cuerpo glorioso. Claro. Cuando eso está especificado, ¿no? En la Sagrada Escritura, en un evangelio, que nuestro Señor los apóstoles estaban a puerta cerrada y nuestro Señor apareció, entró. Exactamente. Entonces nuestro Señor puede haber ¿Por pasado dónde entró? también Claro, por la exactamente. sábana santa, nuestro Señor pasó. Entonces, claro, lo que usted está explicando es bien interesante, como que dejó ahí No, es sumamente interesante. todo su imagen, ¿no? Es sumamente interesante. Después analizan el ángulo, cómo traspasó. O sea, no es que fue en diagonal, a un lado. O sea, fue exactamente de la misma... Algo pasó ahí. Dice una energía realmente inacreditable de luz que atravesó. Sí, perdón, Padre Mauricio, usted habla de energía. Sí, yo creo que hay que tener cuidado porque esa palabra hoy en día, sí, claro. sí, esa palabra es muy peligrosa, Sí, pues. porque la gente a veces habla de que Dios es una energía, entonces medio que energía para todo, ¿no? Claro, sí. Entonces, no, Dios es un puro espíritu, ¿no? Claro. Dios, y para Dios es todopoderoso, es omnipotente. Entonces, me parece que para que no vayan a confundirse, Claro, tiene razón. los que asisten a nuestros podcasts, qué sé yo, hay que tener cuidado, esas palabras de energías positivas, negativas, Sí, claro, no sé qué, sí. ¿no? Las vibras, no sé cuánto. Pero lo que es interesante es que hay otro científico que analiza esto y que es muy, muy interesante, que él dice, en la sábana santa queda insinuada la comprobación de la virginidad de Nuestra Señora. ¿Por qué? Porque al cuerpo del hombre del síndone, de la sábana, al traspasarla, dice, ese mismo hombre tuvo poder para traspasar el cuerpo virginal de Nuestra Señora. Ah, qué bonito, claro. Justamente la Santísima Virgen es virgen y madre, ¿no? Es la única criatura de toda la creación en donde se pueden dar estas dos características, ser virgen y ser madre. Así es. Entonces, de la misma manera, como usted acaba de decir, nuestro Señor traspasa la sábana, también Él, sin que la Santísima Virgen perdiera su virginidad, Él nace del vientre purísimo de la Santísima Virgen. Sí, y para los que no saben lo que es cuerpo glorioso, pues cuerpo glorioso en dos palabras es como que el cuerpo en el día de la resurrección de los muertos va a adquirir la forma como que angélica, o sea, las propiedades angélicas, que puede traspasar paredes, etc. O sea, el mismo cuerpo de materia quedaría como angelizado. Así estuvo nuestro Señor Jesucristo, traspasó esta santa sábana y también el claustro virginal de María Santísima, ¿no? Entonces, esto sería, Padre Ricardo, un poco así, para darnos elementos y para ver también, Padre, cómo es la lucha del bien y el mal y cómo Dios tuvo pena con los hombres de nuestra época, que íbamos a estar muy infectados de materialismo, tener misericordia de dejarnos todo puesto para que, mismo a través de la ciencia, pensemos que esto es verdad, que Dios existe, que los misterios de Dios son verdaderos, no son leyendas. Fíjese que hablamos hace poco de Lourdes. Ahí en Lourdes no pocos médicos se han convertido a la fe, porque el médico medio ateo, incrédulo, va a Lourdes y él mismo comprueba por su propia ciencia, ¿no? Su propio análisis, ¿no? Él comprueba que se ha dado una cura milagrosa después de que la persona se bañó en el agua de Lourdes. Entonces, no pocos médicos se han convertido a la fe viendo estos hechos que tienen su lado científico, ¿no? Claro. Entonces, por eso es algo que los católicos debemos saber apreciar, debemos saber valorar todas estas cosas concretas y que tienen su aspecto científico y que nos ayudan a la fe. Claro. Me parece que el punto importante es Padre, que es la fe. O sea, nuestra fe tiene una comprobación hasta científica, porque Dios ha tenido misericordia y ha hecho milagros que el hombre no explica. Los ateos no explican. Y aquí hablemos que mismo estos milagros comprueban la veracidad, la autenticidad de la fe católica. Claro. Porque no estamos aquí hablando de otras creencias cristianas. Hablemos de la fe católica. Estos milagros respaldan y confirman que la fe católica es auténtica y verdadera. Muy bien, Padre Mauricio. Esperemos que todo esto sirva a nuestro público, a los que asisten a nuestros podcasts, para fortalecer nuestra fe, ¿no? Que en esta vida la fe hay que cuidarla, hay que ir alimentándola bien, hay que ir... ¿Por qué? Porque esta vida es pasajera, ¿no?
viviremos más años, menos años, pero nuestra vida definitiva es la que viene después de nuestra muerte. Entonces, que todo esto ayude, ¿no?, a nuestros seguidores, a los que participan de nuestro apostolado, a que se fortalezcan en nuestra fe, ¿no? Le propongo, Padre Mauricio, que recemos a la Santísima Virgen, que nos ayude siempre, ¿no?, a crecer en nuestra fe y que nos ayude a crecer en nuestra perseverancia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y damos la bendición, ¿no? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María a todos nuestros amigos y participantes de nuestro apostolado. Salve María.